Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Bercelín Melina Flores Fonseca. Presento con ustedes mi formación profesional. Soy licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México en la modalidad presencial. A continuación, cursé una maestría en Educación, esta por la Universidad Digital del Estado de México en consorcio con Universidad ETAC, cuya formación fue a distancia o de manera virtual. Finalmente, tengo que mencionarles que tengo una formación como licenciada en Derecho en proceso de titulación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esta también fue en modalidad virtual a distancia. Es necesario que comencemos a hablar del tema que vamos a abordar el día de hoy. El tema que abordaremos será el tema de reseña. Este tema es sumamente importante para poder desarrollar nuestras habilidades de comunicación y de escritura. Para que nosotros podamos abordar este tema es necesario que nosotros definamos qué es una reseña. ¿Cuál es la diferencia entre una reseña y una síntesis o un resumen? ¿Cuáles son los tipos de reseña que existen? ¿Solamente existe una forma en que nosotros podamos realizar las reseñas o existen diversas maneras en que nosotros podemos realizar una reseña? Tenemos que tomar en cuenta también cuál es la función de una reseña, para qué nos va a servir realizar una reseña o escribir una reseña. Y es necesario también tomar en cuenta cuáles son las partes que estructuran una reseña. Cuando nosotros deseamos escribir una reseña, es necesario que nosotros tomemos en cuenta que existe un orden que nosotros tenemos que seguir para poder escribir una reseña literaria o de cualquier otro tipo. Finalmente, tendremos algunos tips que nos sirvan para escribir una reseña de manera fácil, de manera íntegra y que pueda servir para que las otras personas puedan entender lo que nosotros estamos tratando de mencionarles. Por tanto, el objetivo de la sesión es que al finalizar la sesión el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en la elaboración de una reseña literaria cumpliendo los elementos solicitados por la parte de la tutoría. De primera cuenta, ¿qué es una reseña? Una reseña es un escrito largo, es un escrito corto, ¿cuántas páginas se supone que debería de tener? ¿Para qué nos va a servir? Primero, y muy importante, una reseña es una narración breve. Nos va a servir para describir alguna particularidad de un objeto, de una persona, de alguna obra que nos permita entender una determinada situación en específico. Ahora, existen diversos tipos de reseña. Existen reseñas literarias, reseñas históricas, reseñas artísticas, reseñas bibliográficas, reseñas policiales, reseñas científicas, entre muchas otras. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos reseñar libros, podemos reseñar algún hecho histórico que nos interese, podemos reseñar algún tipo de obra artística, alguna obra de teatro, podemos reseñar algún evento o algún fenómeno policial que nosotros estemos siguiendo y también nos va a permitir hacer reseña de artículos científicos. ¿Cuál es la función de una reseña? La función de una reseña de primera cuenta consiste en informar. Cuando nosotros reseñamos algo, estamos informándole al público nuestra opinión y lo que nosotros observamos acerca de una determinada situación, de alguna determinada lectura, etc. Nos puede servir también de segunda cuenta para comparar. Si nosotros deseamos reseñar acerca del cine de terror, podríamos reseñar 3 películas y estas 3 películas podríamos hacer una comparación. La nacionalidad de las películas, el tipo de trama que manejan, podríamos hacer una valoración que nos permita decir cuál es la que a nosotros nos parece la más conveniente para observarla. Por tanto, tenemos hasta aquí 3 funciones: informar, comparar y valorar. También nos puede servir para motivar al público a leer el libro, a ver la película, a interesarnos en determinado suceso científico, o bien nos puede servir para confirmar información que se ha estado diciendo, ¿no? Nosotros podríamos leer 3 tipos de reseñas acerca de una película y estas 3 reseñas ser muy buenas y entonces encaminarnos a ver la película y confirmar entonces si la película es tal cual menciona la reseña. O bien podríamos leer 3 reseñas de una película que a nosotros nos pareció sumamente mala y confirmar a partir de estas reseñas que, bueno, la película no era tan buena como nosotros lo estábamos tomando en cuenta. ¿Tienen ejemplos de reseñas? ¿Alguna vez han leído una reseña o la han visto por televisión? Yo tengo un ejemplo muy claro. Si a ustedes les gusta el cine y si tomaron o si vieron alguna vez, mejor dicho, la película de Ratatouille,
Ahí tenemos un ejemplo de reseña. Cuando el crítico de comida del restaurante va y hace una reseña de lo que le pareció el restaurante, él está describiendo en una narración breve, con una opinión propia, cómo es que él observa el restaurante de comida al cual él asistió. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se puede reseñar. Es necesario que nosotros tengamos claridad en cuáles son las partes de una reseña para poder efectuar un escrito de este tipo. De primera cuenta, una reseña requiere una identificación. ¿Qué es eso? Al principio de nuestra reseña es necesario que nosotros ubiquemos cuáles son los datos del libro, de la película o del artículo científico de donde nosotros estamos sacando esa reseña. Entonces, la primera parte va a ser el cuadro de la referencia o de la bibliografía. Ahí nosotros tendríamos que anotar mínimamente el nombre del autor, el origen de la obra, cómo se llama la obra de manera completa y la editorial de donde nosotros estamos sacando esa obra. Hay algunas reseñas que tienen bibliografía o referencias más completas en donde pueden anotar el número de páginas de donde se sacó el artículo, la editorial concreta, eso se coloca la mayoría de las veces, pero hay algunos que también colocan el país, por ejemplo, el año, etcétera. Sin embargo, es muy necesario que nosotros tomemos en cuenta que este es uno de los apartados más importantes. ¿Por qué? Porque le permite al lector que está tomando en cuenta nuestra reseña sacar el dato específico del libro si es que él quisiera leerlo después, o bien de la película si es que nuestro público lector quisiera ver la película posteriormente. Bueno, después de esto vamos a empezar a desarrollar el contenido de nuestra reseña. Para poder desarrollar el contenido de nuestra reseña es necesario tener un inicio, un desarrollo y una conclusión de nuestra reseña. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos que hacer un resumen del contenido. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a señalar de manera muy clara la información que a nosotros nos pareció más importante. Por tanto, si nosotros vamos a leer un artículo periodístico, vamos a leer un artículo científico, tenemos que subrayar los apartados más importantes que nosotros tomemos en cuenta de esta lectura. ¿Para qué nos va a servir? Para poder desarrollar un resumen donde nos permita abordar las ideas más importantes de este texto. A manera de inicio de nuestro texto, nosotros podremos describir las generalidades de la obra. ¿Qué quiere decir? Cuántas partes lo componen, de manera general de qué se trata. Y al momento de empezar a dar el desarrollo, es necesario que nosotros empecemos a efectuar juicios valorativos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que empezar a aportar lo que nosotros conocemos acerca del tema en contraste con lo que nosotros hemos leído. Ahí podremos aportar, por ejemplo, algún tipo de cifras, algún tipo de acontecimiento personal que nosotros tomemos en cuenta, ya que tenemos el inicio, que nos va a presentar todo nuestro texto, el desarrollo, que se va a encargar de aportar las ideas principales que nosotros sacamos del texto, es necesario concluir con la reseña. ¿Cómo es que nosotros concluimos con la reseña? Primero, es necesario tomar en cuenta que las conclusiones siempre merecen una parte importante dentro del artículo y que tienen que hacer énfasis a los resultados que nosotros deseamos obtener. Es necesario para la conclusión o la parte final de nuestra reseña que nosotros apliquemos un juicio valorativo. ¿Qué quiere decir este juicio valorativo? Que nosotros lo que vamos a empezar a desarrollar en la última parte de nuestra reseña es hablar de las posturas, de si estamos de acuerdo o en desacuerdo con lo que acabamos de exponer o no. Estas son las tres partes del contenido medular de la reseña que vamos a tomar en cuenta para poder estructurarla. Pero si tienes dudas, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros? Tenemos tips para escribir una reseña. Entre ellos, lo más importante es que tú seas realista. No inventes cosas que no sabes o de las cuales no tengas certeza. Tienes que ser realista sobre lo cual estás opinando. Siguiente, sé muy respetuoso. Trata de escribir también de una manera que las personas que te están leyendo sean fácil de entenderte. Ahora, cuando termines de escribir tu reseña, repásala, réela. Tienes que realizar una relectura de esta reseña para poder tomar en cuenta si para ti es fácil entenderla y también podrías otorgarlo a otra persona para que ella te dé un juicio de valor de cómo es que tú tienes que escribir una reseña. Ya que tenemos estos tips,
es importante que les aclare cuál es la tarea que ustedes van a realizar. Ustedes a partir de esto van a leer un texto. El texto que ustedes tienen dos textos, del cual van a elegir solamente uno. Uno es denominado La inteligencia artificial no es como la pintan. Ahí se encuentran las ligas para que ustedes puedan acceder a la información. Y el segundo de ellos habla de la movilidad como un derecho. Y entonces es necesario que ustedes tomen en cuenta cuál de ellos es el que les agrada más para que puedan empezar a redactar esta reseña. Recuerden, por favor, colocar en una ficha los datos de los autores, el nombre del texto e incluso la revista de donde fue sacada. También es necesario que ustedes describan y empiecen a desarrollar su reseña tomando en cuenta el formato para su archivo, que es fuente Arial o Times New Roman en 10 con interlineado de 1.5, un texto justificado, un título centrado y con negritas y un margen normal. Asimismo, es necesario que hasta el último contenga una firma. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a colocar al último su nombre completo para poder identificar el documento y dar fe. Al último se les anexa una rúbrica de qué es lo que se va a calificar de ese documento. Es necesario que ustedes la tomen en cuenta porque a partir de esto es que puedan tener una buena calificación o una deficiente calificación. Si tienen dudas, bueno, tenemos el correo para que puedan escribirme, también tenemos los foros y la retroalimentación de su actividad pues se dará cuando ustedes la hayan subido. Recuerden que también tienen un plazo establecido, entonces solamente tienen un tiempo determinado para poder efectuar esta tarea. Si hay algunas dudas, quedo a su disposición. Si no, bueno, les deseo suerte y les deseo que disfruten estos artículos y que disfruten escribiendo su reseña. Que tengan buena noche. Hasta luego.